Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche bendecimos tu nombre y te agradecemos, Rey de Gloria, el permitirnos estar aquí ahora. Te rogamos, Señor, que nos des claridad. Necesitamos, Señor, con urgencia esa claridad que provee tu Espíritu. Esa claridad, oh Dios mío, que hace que la confusión, la turbación, las ideas cerradas y toda la demás basura se desvanezca, Padre. Y sea tu poder el que nos liberte, las razones de tu boca. Te rogamos, Padre mío, que tomes el control en esta hora, que cada palabra que vamos a pronunciar sea, Padre, producto de la inspiración tuya. Me subo aquí no en mi fuerza, sino en las tuyas, y te ruego que te glorifique en esta hora. Establece tu reino, tu justicia, tu verdad, y aviva tu obra en medio nuestro. Disipa todo aquello, Padre eterno, que nos quiere separar de la verdad y nos quiere tener distraídos. Y permite, Padre, que podamos nutrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos evolucionar hacia una comprensión mayor de quién tú eres. Glorifícate en esta hora. Enciende tú, Padre, la llama y danos la fuerza, Padre, que solo tu presencia da. Tu presencia es la que edifica. Señor, gracias porque tu reino es un reino poderoso. Y es poderoso porque tú lo has fundado sobre bases firmes. Que ahora ese reino venga a nosotros, Padre, no por nuestros méritos, sino porque es tu deseo. Glorifícate, Padre, y todo aquello que nos quiere distraer, disípalo ahora. Todo aquello que a mí me quiere distraer mientras hablo tu palabra, disípalo con tu presencia. Y permite que cada palabra, cada idea sea realmente un fluir de aguas que caen desde arriba hacia abajo. Glorifícate en esta hora. Te lo pedimos en los méritos gloriosos de tu Hijo. Amén y amén. Caminos desconocidos. Uno de los grandes problemas que yo he podido observar, ¿no es cierto?, en persona, es cuando se embarcan en proyectos que honestamente nunca debieron haber puesto en marcha. ¿Me entiendes? Lo hicieron porque ellos querían nomás. Un negocio, una relación, ¿para qué vamos a hablar de ese cuento? De todo. Muchas cosas que nosotros partimos y las iniciamos nosotros. Y Dios nos deja. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos embarcado en algo que Dios nos dejó nomás, del tipo que sea. Y cuando son caminos desconocidos, son caminos en los cuales Él no ha estado. Es decir, Él quiere llevarnos a caminos que Él ha recorrido, que Él sabe que son correctos, ¿no es cierto? Pero como nosotros somos los reyes de andar probando, y sobre todo cuando algo nos llama la atención, lo hacemos nomás, y nadie se escapa de eso. Hay momentos que Dios dice, bueno, ese camino que tú quieres recorrer, ese camino que estás recorriendo, bueno, recórrelo a tu manera, ok, perfecto. Y todos de una u otra manera, yo creo que de aquí no se salva nadie, ni siquiera el propio Rey de Reyes. Hasta el momento recorrió un camino que él quiso recorrer y Dios lo dejó y él aprendió de ese recorrido y todos aprendemos de eso. Entonces es tan importante entender eso. En la jerga comercial, por ejemplo, cuando un empresario o alguien se mete en algún negocio, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, y requiere, ¿no es cierto?, respaldo, hay una jerga popular que dice, este tipo no tiene las espaldas para este negocio. ¿Qué significa eso, no es cierto? Un buen chileno que en el fondo debe tener un capital, tiene que tener una infraestructura de atrás, ¿no es cierto? Tiene que tener algo. Cuando no se tiene el respaldo y no se tiene la infraestructura, no se tiene el capital, ¿no es cierto?, es meterse en un negocio que no podía solventar. ¿Por qué? Porque se atrasaron los pagos, pasaron los meses, tuvo que seguir invirtiendo, no tenía la espalda, comienza a pedir crédito y comienza a ser un tremendo forado. Y ese desorden, obviamente, como no lo ha recorrido ese empresario, ¿no es cierto?, comienza a crear una crisis. Y las crisis traen más crisis, por hermano. Eso es algo normal, a todos nos pasa. Y cuando eso nos ocurre, ¿no es cierto?, comienza la desesperación. En la desesperación uno comienza a tomar, ¿no es cierto?, en el fondo acciones, ¿no es cierto?, para salvar el momento. Y se sigue agrandando el hoyo, se sigue agrandando el hoyo, se sigue agrandando el hoyo, hasta que finalmente, algunos se están acordando de muchas cosas, bueno, no importa, ¿eh? Y finalmente la cuestión colapsa. ¿Y por qué colapsa? Porque me metí en un camino que no conocía, ¿me entienden? Porque me metí en un negocio que probablemente me fue bien al principio, me dieron buenos datos, quizás me fue bien en un tiempo, pero como no me preparé, como no me organicé, de pronto me empezó a pillar la máquina, Y basta con que un cliente no te pague, pase un mes, pase dos, y el forado crece, y finalmente la cuestión colapsa. Y eso es algo importante de entender. Porque todos cuando recorremos caminos que no hemos conocido antes, actuamos erráticamente. ¿Me entienden? Por ejemplo, una mala relación sentimental, un mal negocio, quedan los hijos, el trabajo, los vecinos, el pastorado, el participar en una iglesia, los dramas personales, las deudas. Ya, siempre hay caminos que hay que recorrer.
Y cuando no conocemos esos caminos, tomamos decisiones equivocadas. ¿Me entienden? Actuamos según las emociones, según lo que nos dijo el amigo más cercano, según lo que leímos por ahí, sacamos nuestras propias conclusiones y justamente eso nos hace ir de bote en bote, en bote, en bote, en vez de buscar el camino correcto. ¿Me estoy explicando, no? Espero que sí. Jesús una vez dijo ahí en Lucas, no lo busquen, capítulo 14 del 25 en adelante, lo siguiente. El que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego él pone una alegoría bastante simple y muy conocida por el auditorio que lo está escuchando. Porque ¿quién de vosotros, dice, y le pregunta a la gente, la que está ahí escuchando, ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Es decir, algo básico, ¿no es cierto? No se sienta primero y calcula los gastos. ¿No es cierto? ¿Que calcular los gastos primero? A ver si tiene lo que se necesita para acabarla. No solamente está haciendo alusión a un tema financiero, ahí hay muchos conceptos ahí. Si tiene la capacidad, si tiene los recursos, si tiene los medios, si tiene la experiencia, es decir, todo un cuento. ¿Por qué? Porque mucha gente se pone a servir a Cristo, ¿no es cierto? Y se entusiasma y todo el cuento, pero nunca se ha sentado a calcular los gastos, po. Y se embarca nomás, po, ¿me entienden? ¿Cuántos ministerios en el mundo han sido, pero una vergüenza? ¿Cuántos han ido a las misiones y se terminan convirtiendo al paganismo donde han ido? Sí, hermano, ¿cuántos se meten en una iglesia? No, gloria a Dios y todo. Y mientras el mensaje sea simplemente épico, todos sí, gloria a Dios, vamos a la guerra. Y tengo hasta video de algunos como guerreaban en la cuestión. Pero cuando les tocó ir a la guerra a ellos, cuando les tocó asumir el costo de lo que gritaban amén tan fervorosamente, ahí está el tema. Claro, mientras hablamos de que no importa, estoy en medio de la guerra y no importa cuántas tareas tenga, me levanto y escucho la música épica de atrás. Y claro, porque perfectamente todavía nadie me ha tocado nada, po. A mí nadie me ha hecho una herida, yo no he perdido nada, no he arriesgado nada, que así es re fácil, po, ¿no es cierto? Hay que sentarse primero y calcular los gastos. Calcular si soy capaz o no, po. Y Dios quiere que tomemos conciencia. ¿Por qué? Porque seguirlo a Él es glorioso, nadie va a discutir eso. El destino que Él ofrece es espectacular y supera toda explicación y toda expectativa. Pero también hay un camino a recorrer, po. ¿Me entienden o no? Si estar cerca de Cristo no es fácil. Estar cerca de un ungido nunca ha sido fácil. Nunca. O alguien podría decir, no, si es re fácil estar al lado de Moisés. Decía Josué, no, si es súper pava. Que al pobre Moisés lo amenazaban de muerte día por medio, lo querían linchar y ahí tenía que estar Josué. Que para Josué no fue fácil estar al lado de Moisés. Entonces por eso es que Dios después, de entre todos los argumentos probables que uno pudiera imaginar, ¿no es cierto?, que el Señor puso en la mesa para terminar escogiendo a Josué como el sucesor, es porque Josué estaba al lado de Moisés, por mano. Porque Josué veía todas las adversidades que tenía que enfrentar día a día, todos los reclamos, todos los problemas, todas las batallas. Es decir, Josué había estado cerca, Josué había sentido de cerca esa batalla para liderar una nación. Él estuvo en el valle peleando mientras Moisés estaba arriba con la vara en alto. Es decir, Josué sangraba con Josué, ¿me entienden? Entonces Dios no va a tomar a un papanata que aparece de vez en cuando en el culto, ¿no es cierto?, una vez al mes. Ay, no, vos te voy a poner de líder de Israel. No, pero hermano, Dios va a poner a uno que toma el peso de la situación, po. Dios va a poner a uno que fue a la tierra prometida, vio lo que iban a encarar, vio lo que tenían que enfrentar para tomar la herencia. Y bueno, en el fondo Dios le dio un baño de realidad. Esto es lo que vas a enfrentar, esto es lo que vas a tener que liderar. Este es el pueblo, esta es la calaña de Israel que tiene. Con esto vas a tener que lidiar para llegar a una tierra y tomarla. Dios no miente, hermano, jamás ha mentido y nunca lo va a hacer. Lo que pasa es que la gente se miente sola. ¿Me entienden o no? Dios nunca ha mentido, Dios siempre ha dicho la verdad. Jesús nunca, hermano, maquilló las cosas. Siempre dijo cómo eran, lo duro que iba a ser. Él habló de la cruz, habló de la renuncia, habló de morir, habló de perder la familia, habló de todo eso. Pero parece que hay mucha gente que nunca entendió ese cuento, ¿me entienden? Y en el mundo y en la historia del cristianismo hay un montón de gente que parece que nunca escuchaba eso. Y cuando Jesús se los decía a los discípulos, les decía, por causa de mí los van a vituperiar, por causa de mí los van a perseguir, van a tener que ir de ciudad en ciudad, etcétera, etcétera. Jesús llegó casi a ser majadero con el tema, pero parece que ellos no escuchaban.
En un momento Él les dice, yo voy a tener que morir, van a entregar al Hijo del Hombre, que Él fue súper detallista en las cosas que dijo. Si los pocos relatos evangélicos ahí, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, en los 4 evangelios que tenemos acá, ¿no es cierto?, que por ahí a alguien se le ocurrió que tenían que ser los canónicos y los inspirados. Pero hermano, lee más, investiga más y te das cuenta de que no todo lo que está aquí es lo inspirado, hermano. Hay mucha inspiración que anda en el aire, siempre. Pero el Señor muchas veces al hombre, a la iglesia, tiene que tratarlo como un adulto trata a un recién nacido, que así súper básico, todos los 4 colores básicos, aprende el 1 al 10 y con eso creemos que ya estamos en la panacea de la ciencia, y no es cierto, y de todo lo que pudiésemos llegar a entender. Pero Dios ni siquiera nos ha metido un poquito en el conocimiento de su reino, ni siquiera nos hemos sumergido un poco en la grandeza de sus verdades, de sus misterios, de su forma de hacer las cosas. Es decir, nosotros muchas veces nos las damos de perro en la nube. No, es que yo conozco la palabra de... ¿Qué palabra de Dios? Si esto, hermano, es más que nada, esto es algo básico, esto es como un compendio súper mínimo, súper reducido, ¿me entienden? Y en letra chiquitita y en hojita bien chica para que nos entienda un poco, nos pueda entrar un poco en la mente algunos conceptos. Pero esto no es nada, por hermano. ¿Estoy explicando, no? Trato, pero a veces no sé hasta dónde podré, pero bueno. El tema es el siguiente. Oye, hasta acá me tiene nervioso esta cuestión aquí. Se refala. Ya hice. Entonces, hay un momento en la vida en que Dios necesita que nosotros hablemos en conceptos reales de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con Israel cuando aparece el libertador Moisés? Dios se le aparece en el Sinaí, Dios le dice, anda y liberta a mi pueblo. Él va, y claro, ellos están ahí, bueno, picando piedras, le pegaban todos los días, bueno, y de pronto apareció uno que le vino a parar los carros, le vino a parar la moto a Faraón. Entonces ellos miraban, ¿no me entienden? Y cuando vemos el primer apriete, va, ¿no es cierto?, Moisés enfrenta a Faraón, le dice, dejaré mi pueblo, y el otro se picó. Y le dijo, sí, con que tienen tiempo para estar escuchando a libertadores, bueno, ahora van a rendir lo mismo, no les pasó nada. Y otra vez. Y ahí uno se comienza a dar cuenta de algo que es evidente. Ellos quieren libertad, pero la quieren empaquetadita, la quieren amononadita, la quieren con cinta regalo para el 24 de la noche de la Navidad. Que ellos no quieren nada que les cueste nada, ¿me entienden? La quieren súper fácil. Entonces cuando comienza, ¿no es cierto?, porque es una guerra, de ambos lados disparan, de ambos lados cañonean, de ambos lados se hacen daño. Cuando el diablo toma, ¿no es cierto?, a Faraón y dice, no, y se pone más catete, más pepe, ¿no es cierto?, lo golpea. ¿Y por qué viniste? Mientras todavía no pagan nada, todo fantástico, ¿no es cierto? Pero cuando Dios les comienza a tocar a ponerse con algo, que por último recoger un poco más de paja en el día, que eso nomás, y ya están con el agua hasta el cuello. Entonces vemos nosotros cómo Dios comienza a interactuar y de pronto como que Dios lo deja ahí solito nomás en Gosén y Dios comienza a luchar contra los poderes demoníacos que habían en Egipto. Comienza las plagas, comienza la manifestación. Esto es todo fantástico, como está la tribuna comiendo palomitas, fantástico, ¿me entienden? Ven cómo la gloria cae, cómo el agua se vuelve sangre, los piojos, las ranas, todo, que a las lepras, que todo, la oscuridad, el granizo, el fuego. Fantástico, comiendo palomitas ellos, ¿no es cierto?, en Gosén, es fantástico. Pero cuando en un momento ellos salen finalmente, ¿no es cierto?, de Egipto y les comienza a tocar caminar por el desierto y les comienza a tener que comenzar a creer, comenzar a confiar, aguantarse el hambre, aguantarse la sed, ya la cosa no es tan fantástica. Y en un momento ellos le llegan a decir, ¿no es cierto?, Moisés, tú que nos obligaste a salir. ¿Por qué? Porque nadie se ha sentado a tomar las cuentas, por hermano. Finalmente hay un momento, está tan retorcida esa generación, ¿no es cierto?, que finalmente Moisés es el malo, que Moisés los viene a liberar y es el malo al final. Los obligó, ¿no es cierto?, a ellos, pobrecitos, ¿no es cierto?, a salir de Egipto, los sacó de la esclavitud, los sacó de estar siendo tratados como animales, ¿no es cierto?, todos los días, y finalmente Moisés es el malo. Y tú nos trajiste a pasar hambre, y tú aquí, y lo quisieron linchar. Y si es que Dios no defienda a Moisés, lo matan al viejo en el desierto, ¿o no? ¿Cuántas veces quisieron buscarse otro capitán para volver? Y yo les pregunto, ¿acaso el hombre ha cambiado? ¿No sigue siendo el mismo? Ustedes lo han visto delante de sus ojos. Es evidente, no cambian. Entonces cuando uno ve esa realidad es cuando está la opción de querer cambiar. Está la opción de querer ser otra persona, de recorrer un camino de manera digno o digna. ¿Me entienden? Ahora, hay peleas en las cuales uno nunca debiera haberse metido. Como hay batallas en las que nunca debiera haberse metido. ¿Quién nos recuerda el final de la película El Rey Arturo? Cuando ya, ¿no es cierto?, aparece el jovencito y viene esa pelea con el sajón, el rey de los sajones. ¿Se acuerdan? Moisés la ha visto hartas veces porque le gusta la película. Y hay un momento, ¿no es cierto?, que se están agarrando con todo, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, los pocos que quedaron, ¿no es cierto?, llegan los compañeros, ¿no es cierto?, del Rey Arturo, ahí es bien épica el final, es bien glorioso, ¿no es cierto? Y hay un momento, ¿no es cierto?, en que hay una conversación entre el Rey Arturo y el Rey Sajón previo a la batalla. Y el Rey Sajón le dice, ¿por qué te quedaste?, le dice.
Si ya los romanos se fueron, es decir, los que tenían el poder militar, se fueron. Quédate con unos pocos indios aquí nomás, que van a enfrentarnos a nosotros, que somos los sajones, ¿no es cierto? Entonces, el rey Arturo, ¿no es cierto?, en su caballo muy hidalgamente lo rodea, ¿no es cierto?, lo queda mirando y le dice, yo estoy aquí por algo que tú jamás entenderías, le dice. Y no, el sajón no quedó al tiro. Y el sajón quedó picado, porque los alemanes se pican cuando los humillan. Bueno, ese es otro tema. Entonces, el sajón se calienta, ¿no es cierto?, y comienza la batalla. Comienza la batalla y va, caen para allá, caen para acá, es de todo. Y de pronto hay un momento en que el rey sajón está con su escudero. ¿Se acuerdan esa parte? Y está uno de los soldados del rey Arturo, el que era valiente, el que andaba con el halcón siempre en el hombro. Y obviamente este tipo era un espadachín bastante hábil, era evidente, ¿no es cierto? Se pitió un montón de sajones y en un momento va y enfrenta al escudero del rey de los sajones. Y no le costó nada matarlo. Un movimiento de espada y pum, se lo echó. Y luego quiso ir por el rey sajón, ¿se acuerdan o no? Y cuando fue con el rey sajón, cooperó. ¿Por qué? Porque se metió en una pelea que no tenía que meterse. Quiso enfrentar a uno que estaba por sobre su nivel. Y es tan evidente porque el rey sajón lo humilla, que hubo ahí ¿no es cierto?, un choque de espada, ¿no? Y el rey sajón era más fuerte, era más rápido, más hábil. Lo hiere en varias partes, el otro en la trifulca pierde su espada y el sajón, casi humillándolo, se la devuelve, así como dándole ya, pues a ver si sos capaz de hacer algo. Y ahí fue humillante, fue humillante esa muerte. Hasta que aparece el rey Arturo y el rey lo puso en su lugar y mató al sajón. Entonces, cuando uno ve eso, lo primero que uno dice, pucha, ¿por qué el tío tenía que morirse si era bueno? Claro, es que las buenas intenciones no te salvan, por hermano. Lo que a mí me salva es hacer lo correcto en el tiempo correcto. Y hay un momento en que este hombre, por muy fiel que hubiese sido Arturo, no era su pelea. Esa pelea era de su rey, no de él. Pero él quiso meterse igual en la pelea. Y en vez de haber terminado los años en bonanza, en abundancia, disfrutando de un reino nuevo donde su amigo y rey era el que iba a comandar a esta nueva nación naciente, ¿no es cierto?, él simplemente se lo perdió todo. ¿Por qué? Porque no sacó las cuentas. Porque fue más allá de sus capacidades. Y eso es arrogancia. Eso es arrogancia, ir más allá. ¿Y saben qué? Hay muchas oraciones que a Dios le suenan a pura arrogancia. No, Señor, yo voy contigo a la muerte y a donde sea si es necesario. ¿Se le es familiar que alguien por ahí dijo algo eso en la Biblia, no? Yo doy mi vida por ti. Yo voy a la cárcel contigo. Yo muero contigo. Se está metiendo en una pelea que no iba a poder ganar. Que por muchas ganas que tuviera no iba a poder ganar. Porque la emoción, la música épica de fondo y todo lo demás, y sobre todo su orgullo, lo hicieron caer. Note bien lo que estoy diciendo. En la Biblia podemos observar cómo algunos no fueron capaces de terminar lo que comenzaron. Por ejemplo, Juan Marco, cuando va en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Y después Pablo hace alusión a eso y dice que él no quiere salir otra vez con Juan Marco porque llegó hasta la mitad nomás. Y porque no fue capaz de soportar las tribulaciones y las angustias. No confía en él. Un caso. Un Lot, por ejemplo, que Abraham lo invita a irse con él. ¿Y cuánto le duró el entusiasmo? Y después uno ve cómo termina, por mano, dando jugo, siguiendo una mujer yo creo que la única consolación de Lot fue que su mujer se le hizo sal, ¿me entienden? Pero más allá de eso, cuando Pedro, ¿no es cierto?, le dice al Señor que va a todas partes con él y cuando llega la hora de los que hubo, dijo yo ni lo conozco. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay cosas, hay construcciones que hay que calcular primero si soy capaz o no. Po. ¿Y saben qué? Puede ser que en realidad, después de todos los cálculos que hagamos, por muy sinceros que seamos, lleguemos a la conclusión, yo creo que, y esto es glorioso, yo creo que cada final, bueno, cada conclusión de un análisis nos va a llevar a una sola cosa: yo no soy capaz. No lo soy. Quiero, pero no soy capaz. Yo creo que eso es como lo clave, ¿me entienden? Acompáñenme, Mateo 14. Aleluya. Mateo 14, verso 22. Jesús camina sobre el agua. Aleluya. Prepárese porque ya no vamos a gozar, hermano. Hoy día estaba en una consejería y mientras estaba en la consejería fue como que en un momento como que ya no escuché nada más.
Y como que escuchaba hablar nomás. Y de pronto fue como que el Señor me empezó a hablar. En medio fue como que fue tan gratificante en ese momento. Fue como que ya no escuchaba nada, ¿no es cierto? Y lo único que podía escuchar era la voz de Dios. Mira, me dijo. Dejemos que hable la persona sola, me dijo. Y mira, escúchame, me dijo. Mira, y de pronto empecé a ver. Y yo hacía así, po. Y la verdad, yo me veía y yo me daba cuenta que la verdad pensaba que lo estaba escuchando ahí. No estaba escuchando. Pero no me pasa con todo, me pasó hoy día, nomás fue puntual. Fue una intervención divina nomás. Y de pronto vi lo que les quiero compartir ahora. Dice la Biblia. Inmediatamente después dice, Jesús insistió, noten bien, en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraron en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar por sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Interesante, ¿eh? Este es un pasaje que lo hemos leído, yo creo que un montón de veces. Sobre todo cuando estamos jodidos, cuando más lo leemos. Entonces, Jesús insistió. Ellos no querían. Jesús les dice, váyanse. No, pero no, váyanse. Váyanse, déjenme solo. Y ellos, contra, obviamente, no sé, sus ideas, etcétera, no querían hacerlo, pero a pesar de eso fueron igual. Para la mitad del lago, ¿no es cierto? A las 3 de la madrugada se levanta, ¿no es cierto?, una tempestad y las tempestades de los lagos, hermanos, son muy parecidas a las del mar. En la ola no se da cuenta donde uno está. Y la cosa se puso negro oscuro. No estamos hablando de los barcos de ahora. Los barquitos de ese tiempo eran unos palos pegados, nomás amarrados, nomás y listo, que no era una gran cosa. Jesús va sobre el agua y en medio de lo que está ocurriendo, todos se atemorizan. Es un hecho totalmente increíble, aunque uno lo ve, uno lo cree, ¿no es cierto? Y todos piensan que la palabra original es un demonio. Cuando habla de fantasma es un demonio, un espíritu maligno. Miren con quién confundieron a Jesús, ¿se dan cuenta? Y de pronto se da este ir y venir de palabras. Bueno, si eres tú, manda. Bueno. Y de pronto Pedro dice, Jesús le dice, ven, le dice. Escuchen bien, se lo voy a decir de esta manera para que lo entiendan. Ven a mi tormenta. ¿Tú quieres venir? Ven a mi tormenta. Y él, muy entusiasmado, no se sentó, no sacó las cuentas y se bajó nomás. ¿Lo estás entendiendo? Se bajó nomás. Y yo le dijo, ven. Pedro ni se imagina lo que Jesús ha tenido que hacer para llegar a caminar sobre las aguas. Para caminar en medio de una tormenta que aterrorizaba a la gente. Pero él dijo, no, yo contigo voy a la muerte, contigo voy a cualquier parte, no, yo te juro amor eterno, yo voy. Y se bajó la barca. Pero hubo un momento en que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ya me tienes harto en un momento, le dijo. Aparte de mí, Satanás, le dijo. Porque todas esas buenas intenciones, todo eso que parecía bueno, eran solamente ideas de demonios. Y alguien muy sabio me dijo una vez, mi padre, me dijo, el gran problema de los hombres es que tapan su maldad con sus buenas intenciones. Maldad, oscuridad, tinieblas. Apártate de mí, Satanás. Pedro no le está diciendo nada malo. Pedro le está diciendo, lo quiere salvar. Cualquiera que escucha la conversación dice, bueno, ¿qué le pasa al Señor? Que si Pedro lo quiere ayudar, Pedro lo quiere librar. Pero el Señor en su discernimiento ve al diablo hablando.
Ve al diablo hablando buenas intenciones, enmascarándolas, enmascarando una oscuridad con lindas palabras, lindas ideas. Y así no funciona la cosa. Así no funciona. Y vemos a un Pedro que está reentusiasmado y se mete a una tormenta para probar si es él o no es él. Pero cuando está, se nota que no tiene el peso para estar ahí, hermano. No tiene el peso para estar ahí. Y los otros lo vieron de la barca. No tenía el peso para estar en la tormenta que él estaba. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Hay un momento en que la tormenta se los come vivos. Porque se agrandaron. Porque creyeron que tenían el peso para algo. En otras palabras, no fueron humildes. Escuchen bien esto. Cuando Dios Padre le dio la victoria al rey David con un gigante, era una pelea que él no podía ganar. Él no podía ganar esa pelea, por ningún lado, por ninguno. Y quizás para algunos, incluso para sus propios hermanos, era arrogancia. Este viene para ver la guerra, este viene para agrandarse, para ganar importancia. Pero Dios conocía el corazón de su hijo. Y él no habló por querer ser arrogante. Él sabía que ese gigante en 5 minutos lo podía hacer pedazo a él. Él lo tenía re claro y por eso podía ganar. Por eso iba a ganar, iba a escribir una tremenda historia de ese día. Él bajó a la tormenta, la tormenta de las amenazas, la tormenta donde la fe se había desquebrajado de todo Israel, la tormenta donde un gran rey ungido, en su momento Saúl, había caído destronado en ese lugar. No podían entrar a esa tormenta, no había nadie que entrara a esa tormenta. 40 días de tormenta, 40 días de amenaza, 40 días de denigrar a Israel, a Dios de Israel y al rey de Israel. Pero hubo un hombre que entró a esa tormenta, la tormenta de la amenaza, la tormenta de la intimidación. Él entró porque él sabía. Él había recorrido esas tierras, las tierras donde leones lo amenazaban, Ribasaya, donde osos lo querían comer vivo. Él había entrado confiando en Dios. Dios sabía que David conocía esa tormenta, conocía esos miedos y sabía que ahí en medio de esa tormenta él iba a llamarlo y lo iba a invocar. Tú me vas a llamar y yo sé que vas a responder. Y David entró. Lo quisieron armar, lo quisieron acorazar, le quisieron dar espada, escudo, todo. Esto me molesta, dijo. Yo no necesito esto para vencer a ese gigante. ¿Y qué hizo? Se fue a un arroyo. Mira, ¿quién te va a un arroyo? Uno saca piedra a cualquier parte, hermano. Pero él se fue a un arroyo. Mientras el agua corría, él se acordaba de los tiempos en que tenía sed del Dios vivo. Oh, Rabá Isaquía, mi alma, escribió años más tarde, tiene sed del Dios vivo. Mi alma clama por el Dios vivo. Y de ahí, de ese río, de ese caudal, él sacó sus armas. De ese río que le recordaba la sed por Dios. Oh, Rabá Isaquía. Esta es la gloria de Dios, hermano, el reino de Dios que está aquí. Él de ahí, mientras el agua corría, él sacaba las piedras. Podía haber agarrado a cualquier lado, pero las sacaba de ahí, las sacaba del caudal. Oh, Rabá Isaquía. Dios le dijo en un momento a Josué, saca aguas del caudal, le dijo, y haz un pacto conmigo, le dijo. Saca agua, saca 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y haz un altar, y junta las piedras, y pone otras piedras en el agua. De así le gusta a Dios, por hermano. Pedro, ¿qué es lo que dijo? Pedro quería probar, si eres tú, no, pues así no funciona la cosa, por hermano. Ay, que me voy a embarcar en esto, a ver si Dios está. No es por eso. Y muchas veces nos hundimos en los caminos que no conocemos. Pero ahí está uno que puede, como dijo alguien, compadecerse de nuestras debilidades. Uno que sabe dar oportunidades. Uno que le dio la oportunidad a una adúltera que se le merecía que la apedrearan, hermano, porque no estaba haciendo nada bueno, no estaba orando cuando la agarraron, hermano. Pero Jesús sabía que era mala. Ay, cualquiera ahí se asusta, cualquiera pone cara de, ¿me entienden o no? Cada repente se le pillan en el acto mismo. Que no, ella era culpable, ella se merecía que la apedrearan hasta hacerle la tira a piedrazo. Ella se lo merecía. Y Cristo también sabía que probablemente estaba con cara asustada y todo, porque bueno, era la única opción. Pero en un momento Jesús le dijo, no peques más, le dijo. ¿Por qué le dice eso? Porque sabía lo que iba a hacer el otro día o la semana siguiente. Pero tú fue sincero. Él no actuó por tener una buena intención. Él sabía que era mala. Sabía que se merecía la cuestión. Pero dijo, yo no te voy a condenar hoy, le dijo. Hoy yo no te condeno, le dijo. Aprovecha esta oportunidad. Te metiste en un camino que saliste para atrás. Toda una oportunidad. No lo hagas más, le dice. Y ella escogió otro camino después. El camino de seguirlo a él.
Le cautivó porque ella no era tonta. Ella se dio cuenta que Jesús sabía quién era. Y dijo, ¿por qué me dio otra oportunidad? Esa gran pregunta la impulsó. Esa gran pregunta la cautivó. Ella sabía que el Señor sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que se merecía. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? Jesús sabe que hay que dar oportunidades a veces. Por eso no juzga a nadie. ¿Por qué dudaste de mí en esta tormenta? Le dijo. Tú dudaste de mí. Y a pesar que dudaste de mí, igual te tendí la mano. Pedro después se metió a otra tormenta y tampoco fue capaz. Y lloró amargamente por su derrota. Pero Jesús, a pesar de eso, siguió insistiendo. Esas cosas que yo no entiendo por qué las... Pero siguió insistiendo. Siguió intercediendo por él. Padre, estírale tú la mano ahora, cuando esté mal. Sácalo tú del pozo de la desesperación. Dale una oportunidad más, le dijo. Y Dios le dio una oportunidad más. Porque Pedro podía haber terminado como el ajo, quizás colgándose con Judas después de eso, hermano. Pero Jesús le dio una oportunidad más. Y él la aprovechó. Porque recorrió los caminos y falló en esos caminos. A veces Dios nos deja meternos caminos para solamente darnos cuenta que nosotros no servíamos para eso. Y nos dice, bueno, ahora puedes hacerlo, le dice. Esos caminos que él ha recorrido, esas tormentas. Porque, la pregunta que yo me hago, ¿por qué no se hundió en esa tormenta? ¿Por qué no le tenía miedo a las olas? Hay que pensar, hermano, hay que ir más allá, no hay que ser tan básico, tan kinder para las cosas, ¿me entiendes? ¿Por qué no le tiene miedo a eso? ¿Por qué él entra con autoridad? Parece que él recorrió esas tierras antes, ¿o no? Parece que él recorrió esos momentos duros. Él caminaba sobre sus propias declaraciones, hermano. Él recorrió los caminos que él predicaba. Oh, Rabá Isaquem. Él se fue a orar, él fue arriba, está en la presencia y bajó con esa presencia. El reino estaba alrededor de él, en él y sobre él, hermano. Entonces, un momento en que Pedro quiere caminar ahí, no funciona, hermano, no funciona. Entonces, cuando él llega y lo toma y lo salva del agua y vuelven a la barca, ahí no hubo que reprender vientos ni nada, hermano, nada. Él entró a la barca y todo se calmó. No fue como la otra vez que él tuvo que reprender los vientos, etc. No, él entró y todo se calmó. Y otra vez más, sus discípulos lo desconocieron. ¿De dónde salió esto? ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Por qué hace esto? Necesitamos recorrer esos caminos, hermano. Necesitamos tener experiencia. Necesitamos aprender y dejar de ser burros, ¿me entienden? Dejar de ser necios y abrir el entendimiento e ir más allá y ver lo que no hemos visto todavía, recorrer caminos que no hemos recorrido todavía. Entender que Dios tiene realmente un plan grande para aquellos que realmente quieran recorrerlo. Pero muchas veces estamos acá y estamos tan desconectados, estamos tan metidos en otras partes. Y lo que queremos es que el pastor poco menos nos diga, ven a mí donde estoy yo, ven a donde estoy. Y no, por hermano, no funciona así, por hermano. Usted tiene que aprender, usted a ir a orar arriba, usted bajar y caminar sobre las aguas solito, por hermano. ¿Me entiende? Realmente recorrer las aguas. No necesitar que venga alguien y que te hable y te hable y te hable y te lleve hasta que finalmente el corazón clama diciendo, por favor, di que yo vaya a ti. No, por hermano, así no funciona. Cuando queremos caminar sobre el poder de su verdad, es su verdad. Cultiva la tuya. Aprende tú a caminar sobre el agua. Como decimos en Chile, siempre a la cochiguagua, siempre ahí esperando que Él haga todo por nosotros. Y no es así. ¿Por qué los dejo solos? Porque llegaría otro tiempo en que también se quedarían solos, hermano. ¿Por qué los mandó solos? Sabiendo Jesús lo que iba a pasar, sabiendo que venía una tormenta. Para que aprendieran, hermano. Para que aprendieran que la cuestión no es fácil. Que no es decir simplemente di que yo vaya y se soluciona todo, ¿me entienden? Como hay gente que espera que así, que todo sea fácil, todo así rápido, todo, Dios lo dice. No, hermano, no es así. Hay que aprender a recorrer el camino. Hay que salirse de la barca. Pero no porque ahí uno tiene que caminar hacia la oscuridad de la tormenta. Y en medio de la oscuridad aprender. Como dijo Winston Churchill en uno de sus discursos, nos dirigimos hacia la tormenta, atravesaremos la tormenta juntos, dijo. Caminaremos en la oscuridad y saldremos victoriosos, dijo. De eso se trata, hermano. Se trata de madurar, se trata de ir más arriba. ¿Me entienden o no? Se trata de realmente salir de la barca, salir de la comodidad e ir más allá. Y realmente decirle al Señor, bueno, esto es lo que soy, no he sacado bien las cuentas, sí, porque no está sacando la cuenta porque se está hundiendo ahora.
No tienes la fe para estar en esta oscuridad. No tienes la fe para pararte en esta tormenta. Oh, Rabasía, esta oscuridad ha matado a tantos, pero a mí no. Oh, Dios entrenó a su hijo para esa tormenta. Lo entrenó para esa oscuridad. Y Juan dice, las tinieblas han luchado contra esa luz y no pueden extinguirla. Oh, Rabáis, aquí asai, es la gloria de Dios. Y nosotros muchas veces le decimos a Dios, le decimos, Señor, sálvame, líbrame, sácame de aquí. Y Dios te dice, no, tú tienes que caminar sobre las aguas. Sal caminando de este lago que está embravecido por los vientos y las tormentas. Sal caminando. Oh, la gloria. Moisés se paró frente al Mar Rojo. Los egipcios vienen atrás con una rabia incontenible contra Israel. No van a tomar prisioneros en ese día, los van a matar a todos. Y Moisés clama a Dios y le dice, sálvanos. Y Dios responde una de las cosas más extrañas en la Biblia. ¿Por qué me pides ayuda? Le dice. Bueno, es como que no es obvio, tú eres Dios, tú nos salvaste, todo lo has hecho tú. ¿Por qué me pides ayuda? ¿Por qué? Oh, ¿por qué me pides ayuda? Avanzamos varios cientos de años. Hay un profeta, se está muriendo una mujer, un niño de una mujer, y el profeta le dice a su siervo, toma y llévala, le dice. Y llévala. No hables con nadie de camino, ponla sobre el niño, mi vara. Parece que ese profeta aprendió la lección de ese día, de 100 años atrás, de Moisés, cuando Dios le responde y le dice, no me pidas ayuda, ¿qué tienes en la mano? Levántala. ¿Acaso no te enseñé a levantarla? ¿No te enseñé que se puede convertir en una serpiente y en una vara de salvación? Tómala y levántala. Que todos vean que has dominado a esa serpiente. Oh, Ramay Saquía, no te estoy hablando yo, Él está aquí ahora. Oh, Ramay Saquía, da vasalla la gloria del Eterno. Él abre los depósitos del conocimiento eterno, donde está la habitación de la luz. Él se lo dijo a Job, ¿acaso no sabes que yo tengo las llaves de la habitación de la luz? Oh, Ramay Saquía, eso rompe los cerebros, eso rompe la teología, eso rompe todo lo que los hombres han hecho. Está más allá, no me pidas ayuda, levanta la vara. Yo la levanté en Egipto durante un año y destrocé a ese imperio de iniquidad. Ahora que este mar se abra, porque tú levantas la vara. Levántala con fe. No me pidas ayuda ahora. Tú eres mi hijo. Levanta la vara y que venga el viento de los cuatro extremos. Oh, Ramay Saquía, Arabasaya. Y el autor de Hebreos dice que Israel fue bautizado al abrirse el mar y ellos fueron bautizados. Corrió un viento sobre las aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y el viento abrió y ellos fueron bautizados en ese, oh, Ramaki, Arabasay, en la gloria de Dios. Que tu incredulidad se seque, que tu tibieza maldita se seque. Sal de tu esclavitud. Deja de estar picando piedra para los egipcios y construye un altar a Jehová. Dios no talla piedras, Dios las toma como deben estar y así las junta. La ley de Moisés decía no labrarán las piedras. Eso lo hacen los egipcios. Nosotros no. Nosotros tomamos las piedras como estaban desde la fundación del tiempo. Dios las dejó ahí. Es la gloria de Jehová, el reino de la luz. Las tinieblas retroceden. En medio de la oscuridad, Él quería que su hijo caminara. Y Pedro lo intentaba y se hundía. Lo intentaba y se hundía. Lo intentaba y se hundía. Pero Él tiene un mérito. Él tiene un mérito. ¿Saben cuál es el mérito de Pedro? Que caía una y otra vez, pero nunca se rendía. Seguía la pelea. Seguía intentándolo. Seguía clamando. Hasta que llegó un día en que Él triunfó. En una cruz. Pedro no se hundió. En una cruz. Él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro.
Porque Él toma los inservibles y los pone frente a un mar que nadie puede abrir. Él toma los que se están secando. Oh, Ramay Saquem. Él toma a los débiles y le dice: ya vayan y corra delante de ellos. Él toma a un niño y le dice: mata a este gigante. Oh, gloria a Dios. El reino de Jehová. Los ejércitos extranjeros rodean a Israel y Él le dice: ustedes pueden ganar. Levanten la vara ahora. Es tiempo de que le gane a tu maldad. Es tiempo que le gane a tu orgullo. Es tiempo que le gane a tu altivez. Es tiempo que le gane a tu miedo. Levántate en medio de las tinieblas. Levántate, porque eso hace los hijos de un Dios vivo. Se levantan en medio de las tinieblas y le dicen al diablo que ellos no pueden ser vencidos de los que están esta noche aquí. Se trata de eso, ¿no? Se trata de eso. Se trata del reino, hermano. Se trata del reino. Se trata del reino. ¿Tú crees, Pedro, que es fácil caminar sobre el agua? Que es tan fácil como que me digas a mí: ven, y es simple. Lo que está dentro de ti va a manifestarse. Porque tú no tienes mi altura. Pero yo voy a hacer de ti algo, alguien algún día. ¿Y cuál es la manera? Demostrándote cómo te hundes. Cómo fracasas cuando crees que vas a ser capaz. ¿Qué hacen los orgullosos cuando se hunden? ¿Quién puede soportar estas palabras? Qué duro que esto. Aquí no hay amor. Bueno. Pero hay algunos que son humildes. Y lo intentan otra vez. Y lo intentan otra vez. Y lo intentan otra vez. Y no le andan echando la culpa a los pastores, ni a sus líderes, ni a los demás, ni a Dios, nadie. Ellos dicen: yo soy el culpable, yo soy el que no lo puede lograr. Entonces Dios ve sinceridad. Y al ver Dios sinceridad, Dios los ayuda. ¿Lo pueden ver o no? Es el reino de los cielos que fluye. Dichoso aquel que entiende eso, hermano. Es como que uno ve a Cristo y dice: ven. Cuidado cuando Él te diga ven, muy fácil. Porque estar al lado de Él es tener su fe para estar ahí. Él es la fuente de la fuerza. El que lo ve a Él va a entender el secreto de la fuerza. Él era la roca que daba agua en el desierto. Él era la roca que seguía a Israel por el desierto. ¿Lo pueden ver o no? Es la gloria de Dios, sí, es la gloria de Dios. Sí, es la gloria de Dios. Es el reino que fluye para los que buscan. El reino de los cielos es de aquellos que aprenden. 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 Ven más allá de lo que se ve. De aquellos que ya ven mi cabeza blanca. Pero el que no ve eso no entiende nada. Pero el que ve eso, ¿lo ven o no? Es el reino que fluye. ¿Lo ven o no? De eso se trata. Cristo quería que Pedro cultivara su fe, su propia autoridad. Pero la única manera de mostrarle la realidad era diciéndole: ven, no te estoy yo, po. Ven. Y cuando él entró a esa tormenta, oh, Bacay Sarabasei, Moisés, Dios le dijo a Moisés: prepárate y búscame durante 40 días aquí en la montaña sagrada. Prepárate para esta gloria. Moisés se perdió entre los riscos del Sinaí. Y estuvo 40 días ahí esperando en la oscuridad a Dios. Pero durante esos 40 días, Dios lo metió a su tormenta. Y cuando Moisés estaba en la tormenta de Dios, ¿sabes qué dijo? Estoy horrorizado, dijo. Estoy horrorizado, dijo.
Estoy horrorizado. Estoy espantado, dijo. ¿De qué? De la tormenta donde yo estaba parado, hermano. Mira donde yo estoy. Para que te quede bien claro con quién estás tratando, le dijo. Oh, yo soy el Dios desconocido. Oh, Rabbi Saquem, ¿tú crees que me conoces porque has visto mi poder? ¿Has visto cómo yo subyugué una nación? Eso no es conocerme. Pero tenés 40 días en mi presencia para que sepas quién soy. Para que sepas lo que me rodea. Para que yo te tenga con la cabeza bien gacha aquí para adelante y aprendas a temerme. Y no te pases para la punta conmigo, en pocas palabras. Para que de aquí en adelante aprendas quién es el que manda. Dios lo tuvo aterrorizado 40 días a Moisés en su gloria. Y después le entregó la ley. Hay que leer la Biblia, hermano, si está ahí. Entonces de ahí para adelante Moisés tuvo una forma correcta de relacionarse con Dios. Estoy horrorizado, búsquenlo, léanlo, investiguenlo. Busquen ese horror, traten de entender ese horror que vivió Moisés. Para establecer, como dice el apóstol Pablo luego en el Nuevo Testamento, una correcta relación con Él. Ponerlo en una correcta relación. Porque ¿saben cuál es nuestro problema de los hombres? Que tienen una incorrecta relación con Dios. Son patúos, son soberbios, son orgullosos, parados en la hilacha. ¿Y saben por qué? Porque están frente a un Dios que no conocen. Porque cuando uno se para de verdad frente a Dios, uno agarra miedo. Y hay algunos acá que lo han pasado. ¿Sí o no, Blanca? ¿Sí o no, Martín? Miedo, es un terror. Es un terror que a uno lo deja fundido. Yo también lo he sentido en un momento de mi vida. Y él solamente habla y uno siente que se destruye todo. Y es por eso que hay tantos soberbios metidos en las iglesias que nunca han sentido el terror de Dios encima. Pero ¿saben qué? Ese es un regalo que Dios se lo da a pocos. El que sientan su terror. Porque es una ventaja que Dios le da. Para que aprenda usted, hijo mío, con quién está tratando. Y de ahora para adelante aprenda a ser humilde, de verdad. Y no venga a decirme cosas que no debieras decir. Porque nosotros muchas veces decimos cosas ante Dios por de pura estupidez que tenemos encima nomás. De pura ignorancia que tenemos encima. De puro desconocimiento de quién es Él. ¿O no? Pero esos pencazos de realidad nos ubican, ¿o no? Yo sé de lo que estoy hablando, hermano. Yo hace casi 20 años atrás escuché la voz de Dios una noche y casi me morí, hermano. Y eso que ni siquiera estaba enojado, él simplemente repitió mi nombre 3 veces y yo sentía que me despedazaba literalmente. Sentía que me desintegraba, que la cara se me caía a pedazos y yo me la agarraba, era una cuestión horrenda. Yo vi la ventana, yo vivía en una pensión en un segundo piso y le juro que estuve a segundos de tirarme por la ventana para afuera. Porque el terror era impresionante. Y a muchos de los que estuvieron aquí nunca tuvieron ese terror encima. Por eso son altivos, soberbios y parados en la hilacha. Usted no caiga en ese error. No caiga en ese error. Aprenda la humildad antes. Y no le crea al diablo, porque el diablo siempre va a potenciar el orgullo, la soberbia, la altivez, para separarnos, para alejarnos de Dios. Por eso el profeta Isaías, un hombre que realmente tenía comunión con Dios, le dice a Israel, él ve una falencia en la nación. A ustedes le hace falta, le dice Israel, que Jehová sea vuestro miedo, vuestro temor. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Saben por qué es bueno tenerle miedo y terror a Dios? Porque Dios no abusa de eso. Él no abusa, Él jamás va a abusar de eso. Una, porque no lo necesita. Y Dios, porque Él es bueno. Siempre bueno. Pero a nosotros nos hace muy bien aprender humildad. Aprender a ser ubicado. Aprender a no hablar más de la cuenta. A no pensar más de la cuenta. ¿Lo ven o no? Entonces eso nos salva el pellejo en un momento. El haber experimentado su terror nos va a salvar el pellejo en algún momento de la vida. Porque ya tenemos una concepción, tenemos una experiencia que nos documenta, nos informa, nos nutre de un conocimiento que no aprendí en un sermón, hermano. Tú no lo aprendí en la Biblia ni siquiera leyéndola. Es una cuestión que debe ser un regalo de Dios. Si le quieren pedir algo a Dios realmente, y lo digo a la gente que me afuera, si quieren pedirle un regalo a Dios, pídanle eso. Señor, yo quiero sentir lo que es tu terror, aunque te pase de todo, hermano. Pero después de eso, tú vas a aprender a ser ubicadito. Vas a aprender algo que el diablo no va a poder robarte. Vas a aprender algo que te va a dar inmunidad, sobre todo contra las armas más poderosas del infierno. El orgullo, la soberbia, la altivez, esas cosas que han hundido a miles,
A Saúl le faltó eso. Pero al rey David le tenía temor a Dios. Por eso él dice, yo vi venir al Señor. Que cuando alguien dice eso en un salmo, porque realmente David en un momento vio el terror de Dios. Él vio el terror de Dios. David experimentó el terror de Dios muchas veces cuando llevaba el arca, cuando el ángel iba a pitearse a toda Jerusalén. Él sintió el terror de Dios, él sintió el pánico de Dios. Hubo un momento en que él ni siquiera se atrevía a ir al lugar en un momento de su vida por miedo a Dios, porque sabía que Dios estaba molesto. Eso hace muy bien en un momento de la vida, hermano. Hace muy bien. Y la iglesia en general adolece de eso, de tenerle miedo y terror a Dios. Se lo echan al bolsillo como quiere, cambian las cosas como quieren, le da lo mismo. Pero cuando uno ha experimentado el terror a Dios, hermano, es otro cuento. Es otro cuento. Los antiguos profetas, por ejemplo, como Samuel, cuando fue a Belén, instruido por Dios para ungir a David. ¿Qué dice la gente de Belén cuando llega Samuel? ¿Vienes en paz o no? Porque tenían miedo, hermano. ¿O no? Le tenían miedo de que lee las escrituras, hermano. Le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque era un pastor como los de ahora, buena onda, que toca la espaldita. No, hermano. Le tenían miedo porque el hombre era de temer, porque estaba en comunión con Dios, hermano. Y ese miedo le hacía bien a la gente. Por ese temor que él emanaba, producto de su relación correcta con Dios, es que él pudo reconocer al ungido cuando apareció, hermano. Por eso Dios le dijo, Él es. Y ungió al más grande de los reyes de Israel. Bueno, Cristo lo superó nomás, hermano. ¿Lo ven o no? Y esas son las cosas que hay que aprender. Muchas veces somos muy parados en la hilacha. Y esa cuestión nos separa de Dios. Y Dios nos pone a prueba. Nos pone a prueba. Y somos parados en la hilacha. Nuestro corazón gritonea para todos lados. Y tú no podías ocultar lo que tu corazón grita. Ante un carnal sí, pero ante uno que está en la presencia de Dios no lo podía ocultar. ¿Lo ven o no? Hay que aprender eso, hermano. Si queremos estar cerca de Dios, sea Jehová vuestro temor, vuestro miedo. Yo he visto muchas congregaciones que a veces afuera, en su frontis ponen versos, Dios es amor, y todas esas cuestiones, lo típico, lo que todos les gusta. Pero nunca, nunca en mi vida he visto un templo que afuera cite, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo, nunca. Y esas son las cosas que le faltan al mundo. Le faltan a la sociedad, le faltan a nuestra nación, a nuestra ciudad. Que Jehová sea vuestro temor, sea vuestro miedo, para relacionarnos de manera correcta con Él. Por eso Dios llevó ese momento a Pedro. Pedro dice que se aterrorizó, dice. Pedro era un hombre, hermano, vivido ahí en la caleta, vivido en el mar. Yo he visto hombres, hermanos, que han estado allá por el Índico, arriba, pescando meses. Los barcos llegan a pararse y están muertos de la risa, hermano. Entonces, cuando la Biblia dice que Pedro se aterrorizó, ¿fue por un oleaje? ¿Ah? ¿Acaso hubiera sido la primera tormenta en su vida? Los marineros de años de experiencia, cuando vienen estas tormentas que aparecen a cabo de mundo, se matan de la risa, duermen. ¿Lo ven o no? Pero lo que a él lo aterrorizó no fueron las olas. Él creía que eran las olas, pero lo que lo aterrorizó fue entrar en la dimensión del Hijo. Eso fue lo que lo aterrorizó. Estar donde estaba él. Y se dio cuenta que no era cualquiera el que estaba al frente. Pedro era bruto en muchas cosas, pero alcanzó a ver eso. Por eso es que el Padre en un momento le dice, ¿sabes qué? Él es mi Hijo. Y Jesús lo reconoce. Porque Pedro no lo dijo porque se convenció, porque todos lo gritaban en un culto, ¿me entienden? Pedro lo recibió directo del Padre. Él es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Él es el Mesías. No lo dijo para repetir como otros probablemente lo hubiesen repetido. Pedro lo dijo porque el Padre se lo dijo. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy día? Recorre los caminos que uno ha recorrido y métete hasta las aguas profundas. Deja de andar por encimita. Métete a las aguas profundas y date cuenta lo que te falta. No sea que te des cuenta cuando sea muy tarde y ya no haya nada que hacer. Ya no haya oraciones, tiempo para arrepentirse. Ya no haya tiempo para empezar a hacer las cosas bien y tener puntos a favor. Ya no haya tiempo. Aprovecha ahora, hermano. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de buscar esas profundidades. Ahora es el tiempo de salir de la ignorancia, de salir de la necedad y sumergirse. Yo estoy en esa carrera ahora. Porque yo sé que aún hay dimensiones de Dios que no conozco y me estoy preparando para entrar para allá. Y estoy comenzando a pulir cosas porque yo quiero irme allá. Sé que es terrible, pero sé que es glorioso. Porque es como la inyección, ¿me entiendes? De primera duele, pero después viene la sanidad. ¿O no?
Así son todos los antídotos, duelen, tienen que doler primero para sanar. El antídoto que no duele no sana. Por eso Jesús que el Padre sanó al mundo en una cruz. Fue con dolor y después vino la reconciliación. Lo bueno, ¿no? Que Dios nos ayude. Los caminos desconocidos son los que nos van a transformar y van a mostrar nuestra realidad. Puede ser que de repente por la gracia y misericordia nos vaya bien a la primera, pero puede ser que generalmente salgamos trasquilados en los primeros intentos. Y ahí se va a probar nuestra valoración por alcanzar la verdad. O simplemente, estamos a la suerte en la olla, nomás esta cuestión no me resultó, me busco otro. No, Dios se queda con los que valoran. Pedro lo intentó hartas veces. ¿Cuántas veces le habrá embarrado, hermano? ¿Cuántas que ni siquiera se documentaron porque Dios dijo una Biblia tan grande, no para qué, algo más chico? Pero son emblemáticas los porrazos de Pedro. Pero es emblemático como el hombre se paraba. Y yo creo que el gran crimen de muchos no es la equivocación, es no pararse. Es el gran crimen. Porque como dijo nuestro rey, los tropiezos vienen. Y hay por quién vienen, dijo. Pero nuestro crimen es no pararse, no pararnos. Estar ahí botado, dando jugo, haciéndonos las víctimas y todas esas estupideces. Ese es el verdadero crimen. ¿O no? Entonces que Dios nos ayude y nos dé claridad. Y cuando nos mandemos un porrazo, como Rocky, nos pongamos de pie luego. Porque Dios quiere eso. ¿Ok? Vamos a darle gracias al Padre. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Padre, por esas tormentas que a veces, Señor, sacan nuestra realidad a flote, Rey eterno. Pero allí, Señor, tú eres fiel y nos sostienes. Glorifícate en esta hora. Establece tu reino y disipa todo lo que el diablo quiere hacer contra nosotros. Danos claridad, oh Dios, y danos luz. Haz que las tinieblas retrocedan ante la majestuosidad de tu gloriosa presencia, Padre. Danos la fortaleza en medio de la tormenta. Oh, Rabaquisa, vaya aquí, Arabasaya. Oh, gloria, sí. Oh, tengo que parar para decirte esto, hermano. ¿Sabes qué es Getsemaní? Es la tormenta donde Dios vivía. Y Él trajo a su hijo a esa tormenta. Y mira cómo casi colapsa el hijo. Casi colapsa. Pero en esa tormenta alcanzó lo que nunca había alcanzado antes. Y cuando salió de la tormenta, cuando se puso de pie, dejó de transpirar sangre, las aguas se habían calmado ya. Y la turba le pregunta, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Y cuando él responde, fue la primera vez que lo dijo con esa autoridad. Yo soy, dijo. De esa oscuridad nació un Dios. Oh, Ramay Sabaya Koba Riasai. Yo soy. Yo soy. Cuando la turba cayó al suelo, el diablo dijo, fui vencido, dijo. Nadie, el diablo escuchó y dijo, nunca en toda mi eternidad oí a alguien decir esa frase como al Altísimo. Él aprendió a decirlo. Él es como él, no puedo ganarle. Él ya estaba vencido ahí. Por sus palabras los conoceréis. Tenía que parar la oración para decirte eso, hermano. Porque tú eres grande, Padre. Porque tú nos quieres enseñar nuevas frases poderosas. Yo soy Ramay Sabay, aquí Arabasei, en la gloria de Jehová. El reino que fluye entre los que le aman. Bendito sea aquel que sana, salva y restaura. Glorifícate, poderoso Adonai. Y deja que la luz tuya brille en medio de este lugar. Rompe cadenas, rompe ataduras, derriba muros. Establece tu justicia, ya que tu reino resplandezca entre los que te aman. Presiona, Padre, para que seamos transformados. Danos la fuerza para no desistir en medio de la tormenta y levantarnos como lo hizo tu hijo en el Getsemaní, donde se prensan las olivas, donde sale el aceite de una nueva unción. Rabaquía, Rabasei. A ti, Padre, sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el honor por todos los siglos de los siglos. Y aquellos que lo creen dicen: 1, 2 y 3.
Aleluya. Oh, bendito Cordero. Busque a alguien. Bendíganse unos a otros. Hemos terminado.